Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Pineda y mi compañero César Moreno. Somos estudiantes pertenecientes a la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. El video que se mostrará a continuación tiene como objetivo explicar los sintetizadores indirectos o numéricos, su diagrama circuital y qué función cumple cada uno de los elementos que lo componen, con la finalidad de explicar de manera didáctica y sencilla a cualquier espectador interesado en el tema, para que pueda comprender su contenido sin mucha dificultad. Espero lo disfruten y sea de su agrado. El sintetizador indirecto está constituido por el circuito que se muestra en la siguiente imagen. Tal y como se ve en la figura, el sintetizador está constituido por un oscilador controlado por voltaje o VCO, el cual varía la frecuencia de la señal a su salida en función de una señal continua que proviene del detector de frecuencias. Detector de frecuencias o equivalentemente de fase, el cual proporciona una salida analógica que es función de la diferencia de frecuencias entre las señales aplicadas a sus entradas, o también se obtiene una salida analógica en función del ángulo de fase entre las dos entradas. Divisor programable es un elemento lógico que divide la frecuencia del VCO entre un número entero que puede ser introducido por varios métodos como son los microswitch, microprocesadores, entre otros. Frecuencias de referencia con características de estabilidad y exactitud apropiadas. Generalmente se trata de un oscilador de cristal de cuarzo. Por consiguiente, los valores obtenidos están limitados en un rango comprendido entre 1 Hz y 10 MHz, y si se requieren valores distintos a estos, se utiliza un divisor de frecuencia. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento es el siguiente. Se requiere sintonizar el VCO en un valor de frecuencia múltiplo de la frecuencia de referencia. Para esto hacemos lo siguiente. Primero, se introduce un valor entero, el cual llamaremos n, en el divisor. Se obtiene a su salida una FD que va a ser igual a FU entre n, donde FD es la frecuencia de división, FU es la frecuencia del VCO y n, ya lo dijimos, es el número entero. Luego, la señal anterior va a la entrada del detector de frecuencia, donde se compara con la frecuencia de referencia. Cualquier variación de la frecuencia se determina y es usada para corregir la frecuencia del VCO. Ahora haremos un ejemplo ilustrativo para afianzar la base teórica dicha anteriormente. Se desea obtener un sintetizador numérico con salidas comprendidas entre 0,6 y 1,6 MHz, con paso de 9 kHz, partiendo de una frecuencia de referencia prima igual a 1800 kHz. El procedimiento es el siguiente. Se escoge el valor de m igual a 200, de tal forma que la frecuencia de referencia prima entre m sea igual a 9 kHz. Luego se selecciona el valor de n, teniendo en cuenta que se quiere obtener un múltiplo de este 9 kHz. Por consiguiente, si quiero a la salida una frecuencia de VCO igual a 900 kHz, el valor de n debe ser igual a 100. Veamos ahora cómo funciona el control de la frecuencia. Si la frecuencia de VCO aumenta el valor a 927 kHz, entonces la frecuencia de VCO entre n aumenta de valor a la frecuencia de división, la cual es 9,27 kHz. El detector de frecuencia siente este cambio y se lo comunica al VCO, que disminuye el valor de la frecuencia. En cuanto a errores podemos decir que los circuitos de tipo numérico no dan problema, pues estos de hecho funcionan o no funcionan, mientras son los circuitos analógicos la causa de nuestros problemas. Entonces, el bloque de frecuencias de referencia y los divisores 1 entre n y 1 entre m no son causa del problema, mientras que los detectores de frecuencia pueden realizarse mediante técnicas numéricas o analógicas. El VCO es realizado solo y exclusivamente con técnicas analógicas,
y serán por lo tanto estos dos últimos componentes los que debo observar con mayor atención.